La economía española está resistiendo mejor de lo previsto. La capacidad de la economía europea para evitar escenarios de restricciones en el uso de energía y la disminución en el coste para generarla, la desaparición de cuellos de botella, mayores previsiones de crecimiento en el entorno global y factores de índole interno favorecen este mejor comportamiento. Sin embargo, la persistencia de la inflación y la expectativa de mayores tipos de interés empeoran el escenario de crecimiento para el próximo año. En este entorno, el Servicio de Estudios de BBVA ha decidido elevar sus previsiones de crecimiento del PIB en España al 1,6% para 2023, aunque rebaja las de 2024 hasta el 2,6%. Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, nos detalla en este podcast la situación y previsible evolución de la economía española. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Hola Rafa, ¿qué tal? Un gusto volver a tenerte por aquí. Lo mismo digo, Reyes. La verdad es que es siempre un placer estar contigo en este tipo de programas. Bueno, el placer es mío, vamos. Por comenzar y por poner en contexto, ¿nos puedes contar cómo fue finalmente la evolución de la economía española en 2022 y cómo está siendo este comienzo de año? Pues al final la economía española creció un 5,5%, su Producto Interior Bruto. Fue algo, comportamiento mejor de lo esperado, sobre todo teniendo en cuenta el contexto tan difícil que teníamos, ¿no? Llevamos ya más de un año, ¿no?, de guerra en Ucrania, todas las incertidumbres que surgieron, ¿no?, en el mes de febrero del 2022, con otras que ya traíamos de antes, ¿no? Todo el tema que ya hemos estado hablando aquí de los cuellos de botella, las restricciones en las cadenas mundiales de producción, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ese crecimiento, la verdad es que ha sido una sorpresa muy, muy positiva, ¿no? Y ahora, en lo que llevamos ya de 2023, estamos viendo además una aceleración de la actividad. Es decir, que no solo es que la economía española sorteara la recesión en la segunda mitad del año pasado, sino que además estamos viendo una aceleración de la actividad. Los datos más recientes que tenemos ya de 2023 apuntan a que en términos trimestrales, el crecimiento del primer trimestre podría acercarse a medio punto, es decir, que en tasa trimestral anualizada sería ya prácticamente un 2% de crecimiento de la actividad. Por lo tanto, creo que esto es un comienzo del año mejor del que esperábamos hace unos trimestres. Y de hecho, para el conjunto del año revisáis al alza la estimación de crecimiento del PIB español hasta el 1,6%, que son 0,4 puntos porcentuales más de lo que esperabais en diciembre. ¿Qué factores ayudarían a este mejor comportamiento de la economía? Bueno, hay algunos factores que vienen de fuera, ¿no?, como es la mejora del entorno global, que es más favorable, ¿no?, el crecimiento en Estados Unidos, en China y sobre todo en la eurozona, ¿no? La eurozona, pues en general también se ha comportado mejor de lo que se esperaba hace unos trimestres, ¿no? Hemos visto como ya en muchos países prácticamente han desaparecido las restricciones en las cadenas de valor, en los cuellos de botella, ¿no? Hemos visto también algo muy importante, ¿no?, como desde el verano hasta la actualidad, el precio del petróleo, el precio del gas, ¿no?, que se dispararon, ¿no?, pues prácticamente ha corregido y han vuelto a niveles como los que teníamos en la segunda mitad del 2021. Y a todos estos factores que vienen de fuera tenemos que sumarle factores propios, ¿no?, que hacen que España pues muestre incluso un crecimiento diferencial positivo con respecto a la eurozona, ¿no? Tenemos una fuerte recuperación del sector servicios en aquellos sectores que se vieron muy perjudicados por la pandemia, ¿no? El caso del turismo, claramente, ¿no?, que se está comportando muy bien estos últimos meses, ¿no? Sector exportador, las empresas españolas se están comportando mejor que las empresas exportadoras francesas, alemanas o italianas, ¿no? Estamos viendo también que el ahorro acumulado durante la pandemia ha servido para amortiguar el golpe de la inflación, y luego que durante todos estos años, ¿no?, pero también 2022 y en el inicio del 2023,
estamos aplicando políticas fiscales expansivas, ¿no? En los últimos meses, como consecuencia de la guerra en Ucrania, ¿no? Que se han adoptado una serie de políticas fiscales pues, que tratan de amortiguar, ¿no? Los efectos de la guerra. Si a esto le sumamos el uso, ¿no? que le estamos dando, la inversión que estamos realizando y la actividad que eso conlleva de los fondos europeos, Next Generation EU, pues todo esto ayuda a que España tenga ese comportamiento diferencial de crecimiento más positivo con respecto a la eurozona, ¿no? Pero, sin embargo, de cara a 2024 recortáis la previsión de crecimiento. En concreto, el PIB español avanzaría un 2,6% en ese año frente al 3,4% esperado en diciembre. En vuestro informe se señala como causas principales la aceleración de la inflación subyacente y un aumento de los tipos de interés mayor de lo esperado, que son dos factores que además preocupan mucho a la sociedad. ¿Es así? Sí, así es, Reyes. Claramente estas son las principales razones por las que hemos revisado ligeramente a la baja el crecimiento en 2024, ¿no? Porque la inflación está siendo más persistente de lo que se preveía, ¿no? Nos va a costar más tiempo reducir la inflación a entornos que son consistentes con el objetivo del Banco Central Europeo, ¿no? De hecho, esa persistencia pues, es la que nos lleva a que en nuestras previsiones esperemos que la inflación subyacente se mantenga entre el 5 y el 6% este año, en 2023, que sigue siendo una tasa que más que duplica el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, ¿no? Y además, si esta es la segunda razón, como este problema de la inflación es generalizado, incluso más intenso en algunos países de la eurozona, pues esto hace que el Banco Central Europeo pues tenga que ir aumentando sus tipos de interés. ¿Hasta dónde? Bueno, pues nosotros creemos que al menos hasta el 4%, ¿no? Por lo tanto, estos dos factores, más inflación y tipos de interés más elevados, son los que nos hacen ser más cautelosos de cara a 2024. ¿Y de qué forma impactarían en el crecimiento económico en 2024? Fíjate que el hecho de que los tipos de interés sean, que esperemos ahora, sean bastante más elevados que los que esperábamos hace unos trimestres, pues esto básicamente lo que hace es imponer un coste de financiación mayor en las decisiones de los agentes económicos, ¿no? Economías domésticas, por un lado, las decisiones de consumo, inversión en vivienda, y por otro lado también las de inversión privada por parte de las empresas. Por lo tanto, mayor coste de financiación, esto lastra la actividad económica. Y por otro lado, la inflación, que sigue siendo uno de los riesgos, ¿no? que se enfrenta a la economía española junto con otros países europeos, pues esto merma, ¿no? el poder adquisitivo de las economías domésticas, de las familias, incluso también del ahorro, ¿no? financiero que hemos acumulado, ¿no? Fíjate que a pesar de todo lo que se ahorró durante la pandemia y lo que esto ha supuesto de aumento de la riqueza financiera, la inflación prácticamente se ha comido, ¿no? en términos reales, todo ese ahorro, ¿no? Si comparamos la capacidad de compra que tenemos ahora con todo ese ahorro acumulado en estos momentos con la que teníamos en 2019 antes de la pandemia, es prácticamente lo mismo. Es decir, que la inflación se ha comido el aumento del ahorro de esa riqueza financiera acumulada. La inflación además tiene otro problema que ya hemos comentado en podcasts anteriores, ¿no? Y es este riesgo de efectos de segunda ronda, ¿no? Que ante un problema de cómo se tiene que o se debería redistribuir internamente el coste de la inflación importada en una sociedad, pues que no lleguemos a un acuerdo y que se empiecen a generar estos efectos de segunda ronda que dan lugar a espirales de precios, salarios, márgenes empresariales, ¿no? De manera que unos sectores o unos colectivos de la sociedad tratan de recuperar su poder adquisitivo a costa de otros, ¿no? Y esto pues, puede hacer que la inflación se enquiste, ¿no? Y luego, además, tenemos un problema adicional a todo esto que, claro, hemos tenido que hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania con estímulos fiscales, ¿no?
Y estos estímulos fiscales pues hay que ir retirándolos, ¿no? El próximo año es el de restablecimiento de las reglas fiscales en Europa, con lo cual la política fiscal debería empezar ya ese trabajo de consolidación fiscal, ese camino hacia la estabilidad presupuestaria, ¿no? Y por lo tanto esto lastra adicionalmente el crecimiento hacia el futuro. Y además de estos factores, ¿qué otros riesgos podrían lastrar el crecimiento económico a futuro? Bueno, en la última edición de nuestra publicación del Servicio de Estudios de BBVA, ¿no?, que denominamos Situación España, mencionamos al menos 3, ¿no? En primer lugar, todos los cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo, incluidos los aumentos del salario mínimo interprofesional que hay que evaluar bien, ¿no? Sabemos que muchas de las políticas económicas tienen beneficios, pero también tienen efectos secundarios negativos que hay que evaluar, ¿no? ¿Cuánto de este aumento del salario mínimo interprofesional que beneficia a los trabajadores que mantienen el empleo pues puede provocar un aumento de los costes salariales o está perjudicando a las posibilidades de empleo de algunos sectores más vulnerables, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué políticas tenemos que hacer para que nadie se quede detrás de estos aumentos del salario mínimo interprofesional, ¿no? Aquí nuestra postura siempre ha sido muy clara, ¿no? Las decisiones sobre el salario mínimo interprofesional deberían ser, en primer lugar, acordadas entre los agentes sociales, por supuesto también con el gobierno. En segundo lugar, deberían ser graduales y predecibles, ¿no?, para que esto reduzca la incertidumbre de los agentes económicos. Y en tercer lugar, algo que es consecuencia de lo que ya he comentado anteriormente, deben ser diseñadas y evaluadas continuamente. Lo ideal sería copiar, ¿no?, o adaptar lo que ya hacen de manera muy exitosa algunos países europeos con comisiones independientes, ¿no?, que hacen una evaluación continua de la situación del mercado de trabajo y en particular de la evolución del salario mínimo interprofesional. El segundo riesgo, bueno, pues es asociado a lo que he comentado antes, ¿no? Sería una consecuencia de lo que he comentado antes de estos efectos de segunda ronda, es que esto se dé en algunos sectores que puedan perder competitividad internacional, ¿vale? Que son sectores que una parte muy importante de su producción la destinan a mercados internacionales o incluso el turismo, ¿no? El turismo que se está recuperado con tanta fuerza. También lo que estamos viendo es que muchas empresas están utilizando o están aprovechando esta situación para aumentar precios, ¿no?, de su oferta turística, ¿no? Eso tiene mucho sentido, pero siempre que no se sobrepase un punto a partir del cual puede tener efectos negativos sobre la demanda, ¿no?, internacional, ¿no? Claro. Y en tercer lugar, a nadie se le escapa pues que estamos ante un año electoral y que esto puede traer aparejada incertidumbre económica, ¿no? En un momento en el que el Banco Central Europeo, como hemos comentado antes, pues está llevando a cabo esta subida de tipos de interés, ¿no?, que está reduciendo su balance de activos, en un momento también en el que tenemos que negociar la vuelta a las reglas fiscales en Europa para 2024 y, por lo tanto, pues todo aquello que permita, todas aquellas medidas de política económica que permitan generar un clima, ¿no?, económico propicio que incentive la inversión, la creación de empleo, el crecimiento económico, ¿no?, y que reduzca la incertidumbre, pues es bienvenido, ¿no? Claro, sin duda. Pues si te parece, nos vemos el próximo trimestre y vemos cómo están evolucionando todos estos factores. Será un auténtico placer, como siempre, Reyes. Muchísimas gracias. El placer es nuestro siempre. Muchísimas gracias a ti. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!